Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro programa de Libro Abierto. Mi nombre es Roberto Gutierrez-Zábal. Esta tarde tengo el gusto de conversar con un amigo, pintor y escritor, Álvaro de la Puente Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo amigo? estás? Todo bien, también. Muchas gracias por la invitación. Hace poco publicaste tu libro Los sueños de Morfeo, eh, 6 cuentos urbanos, muy buenos. Has estado también en la galería en Barranco, No, Juan Parra del Río. Juan Parra del Riego. Sí. Cuéntanos un poco qué proyectos se vienen, Álvaro. Bueno, luego de publicar Los sueños de Morfeo, estoy trabajando ahora en otra colección de cuentos cortos, como siempre el género, digamos, de ficción, pero no de fantasía, ¿no? O sea, historias que son ficticias, pero dentro de lo que es la realidad urbana, ¿no? O sea, algo que le podría pasar a alguien, quizá una mística dentro de lo que vienen a ser las relaciones interpersonales y ciertas cosas que lindan dentro de lo que es oscuro y lo que es más luz dentro de lo que es la narrativa, ¿no? Hay cuentos que son un poco más bruscos que otros, me gusta bastante narrar acerca de criminalística y esas cosas. Y sobre todo partiendo desde un punto de vista desde las artes, claro, ¿no? Entonces, viendo cómo mezclar un género con otro, ahí estoy trabajando en lo que viene a ser mi próximo proyecto, los cuentos que van a estar dentro de El tiempo de Cronos. Creo que podemos volver a empezar, estoy un poco distraído. Un toque distraído, me he distraído un poco, me he ido por las ramas y no me he ordenado mucho. Retomo. Ya. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué nuevos proyectos? Bueno, acá estoy con Los sueños de Morfeo y tengo como próximo proyecto literario una colección de cuentos igual, que es El tiempo de Cronos. Y más o menos va a lindar dentro de lo que es los cuentos de carácter policiaco, de carácter artísticos, también el lado oscuro y el lado claro de las personas, digamos, una ficción, pero dentro de lo que es lo urbano, no tiene como fantasía, ¿no? Sino son cosas algo bizarras, quizá, que podríamos hablar de esa clase de temas, ¿no? O sea, un poco la continuación de Sueños de Morfeo, porque los cuentos de Sueños de Morfeo son unos cuentos de realismo urbano, ¿no? Como tú eres artista y conoces cómo es el mundo, que en realidad existe, pero uno de fuera lo mira y dice, wow, el mundo de los artistas es realmente el ocaso, ¿no? Y muchos o todos tus cuentos giran en torno a personajes vinculados al arte. En estos próximos cuentos también va a ser así. Creo que voy a un poco separar las cosas. Creo que poner demasiado como un monotema se volvería, ¿no? O sea, incluir de nuevo el mismo perfil de personaje. Creo que esta vez lo que voy a hacer va a ser crear más la personalidad de los personajes y no voy a ir desde el lado más psicológico de las cosas. Pero siempre van a ver ese inevitable de que no se hable, digamos, de algún personaje que haya dentro de las artes, ¿no? Igual quizá algún personaje de Los sueños de Morfeo puede también reaparecer en Los tiempos de Cronos, ¿no? ¿Qué personaje sería? Ah, pero eso lo tengo que ver. No puede ser también, puede ser uno de... Ya tu libro lleva en el mercado 4 meses, ¿no? Entonces, algunas personas que regresan a la librería ya lo han leído y comentan mucho, sobre todo el cuento de esta persona que tiene personalidad múltiple, ¿no? Ah, lo maniático de la demencia. Lo maniático de la demencia. Claro, él tiene también espagnofilia, que también es la patología de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que era el caníbal de Milwaukee. Y bueno, de hecho, las voces que aparecen dentro de su cabeza son como la conciencia que se va dispersando en una conversación, ¿no? Y van discutiendo entre ellos, ¿no? Algunos tienen unas facciones que los inclinan hacia ciertas clases de brutalidades, como otro también tiene una personalidad más analítica y más perversa. Dentro de todo, uno cree que va a haber una personalidad más calmada hasta que al final resulta que no era el más calmado, sino era el que estaba esperando al momento más adecuado, ¿no? Y bueno, esa clase
de fragmentaciones que hay dentro de la mente humana me interesa bastante. Ahora, ¿te interesa la criminalística por gusto personal o porque consideras que es lo que más se está leyendo ahora? Yo creo que, bueno, dentro de lo que yo consumo, ¿no? Diariamente en lo que viene a ser documentales, películas o lo que sea, siempre me ha interesado ver cómo la mente enferma de los psicópatas, ¿no? Y cómo es que se toman tantas molestias y tantas cuestiones, ¿no? Como para desarrollar toda esta clase de maldad, ¿no? Y de hecho, donde habita la maldad, habita el bien, ¿no? Entonces, en la humanidad, el aspecto de maldad más digamos, totalitario que hay es en los psicópatas, porque los psicópatas, de hecho, carecen, entonces, de sentimientos, de bondad o cuestiones así. Entonces, es como pura maldad, ¿no? ¿Y dónde queda la bondad? Esa es más o menos la pregunta que siempre busco dentro de la criminalística, pero siempre me gusta el desarrollo de la historia, el desarrollo de cómo es que atrapan al criminal y también el desarrollo de cómo el criminal captura a su víctima, ¿no? Pero no solamente en asesinos en series, ¿no? Sí, también en cuestiones tipo persecuciones policíacas o, bueno, desde lo más superficial hasta lo más profundo del tema. Una cosa que me causa curiosidad es en la carátula, por ejemplo, podemos ver, no sé, una obra tuya, ¿no? Que es una obra surrealista, ¿no? Digamos. ¿Y por qué te gusta o por qué escribes cuentos realistas, urbanos? Claro, es que yo soy muy fanático de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces mi parte de escritora sale un poco de ese lado, ¿no? De los cuentos cortos. Luego de terminar los cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y los cuentos de Dostoyevsky, me quedé un poco enamorado de ese género y es un poco algo que también me diferencia de mi pintura, porque mi pintura, si bien yo soy bien, digamos, abstracto, ¿no? O sea, el término que siempre utilizo para describirme es como el expresionismo abstracto, pero también se puede evocar hacia diferentes interpretaciones. No tiene, digamos, una definición absoluta y en cambio los cuentos sí tienen sí se pueden definir, ¿no? Entonces me gusta un poco también diferenciar mi literatura de mi arte por ese lado. ¿Y alguna vez has pensado en funcionarlo? Sería un poco... No diferenciarte, sino tratar de quizás buscar una técnica narrativa que parezca las pinceladas que das. Claro, bueno, hay bastantes... Hay un cuento donde narro el proceso creativo de uno de los artistas, que es en el cuento que quedaron dos, ¿no? Que es más o menos cuando al final el artista sale ya casi enloquecido por no haber estado comiendo, no haber estado bebiendo agua durante tantos días, después no, y sale de su taller, sale casi mirando doble y se desmaya, ¿no? Entonces, sí, más o menos como traducir el proceso creativo es un poco complicado, porque no todos los artistas tienen el mismo proceso creativo. Hay otros artistas que sí se solventan a sí mismos dentro de su proceso creativo y se curan a sí mismos dentro de su proceso creativo. Hay otros que se autodestruyen, hay otros que también van, digamos, de la mano con una vida habitual, que tienen una vida normal, con un empleo normal, y después también tienen, por otro lado, su empleo como artista, y el proceso creativo obviamente es diferente, ¿no? Entonces, también ponerse en esa clase de situaciones es un poco complicado, pero sí es un reto que me gustaría abordar. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Bueno, yo empiezo cuando pinto un cuadro, normalmente pongo música y predispongo una emoción, ¿no? Una emoción que va a ser evocada después a través de la expresión corporal que se va dinamizando a través de la musicalidad que está de fondo, ¿no? Entonces voy yendo con el ritmo. Pongo el lienzo recostado en una mesa totalmente horizontal para que yo tenga una perspectiva aérea de 360 grados, entonces puedo ver desde arriba lo que está pasando y puedo ir girando alrededor del cuadro mientras me voy divirtiendo también con la música, ¿no? Entonces uno baila, pone pintura, va aplicando, como también a veces se sienta y se concentra y va viendo dónde es que pone los detalles más precisos, ¿no? Depende de qué tan avanzado está el cuadro, ¿no? Y así vamos progresando hasta que ya finalmente el cuadro me dice un poco como, ya no me toques más porque ya soy encargado de pintura, si es que me sigues tocando va a haber una sobrecarga y lo vas a arruinar todo. Y bueno, normalmente uno siempre tiene que tener bastante criterio para ese momento, ¿no? Entonces,
Así es cuando ya me alejo un poco del cuadro y viene este tema de juego de la distancia, ¿no? De apreciar el cuadro a la distancia y luego acercarte y ver de añadir algunas cositas u otras, ¿no? Hasta que ya finalmente queda. Es un proceso bien definido, ¿no? Sí, sí. Ya es una técnica. ¿Y para escribir también? Para escribir es diferente. Escribir es un proceso mucho más espontáneo que me nace, digamos, en mis noches de insomnio, cuando realmente tengo como tranquilidad en mi casa, ¿no? En mi departamento, cuando todo está tranquilo, cuando no estoy apurado entre la gestión cultural y el arte, cuando puedo darme un tiempo para mí, para respirar y para poder conversar con las letras. Entonces leo y lo que leo después lo escribo, ¿no? Después lo que pienso al respecto de la comparación lo vuelvo a escribir, ¿no? Entonces es un ejercicio que voy haciendo como un borrador, ¿no? Y después ya paso a lo que es la redacción normal. Normalmente la redacción empieza con una lluvia de ideas conceptuales que van siendo como una columna vertebral que le pongo una línea de tiempo, ¿no? Y entonces ahí voy poniendo diferentes palabras claves que son sucesos en cada línea de tiempo. Si es que hay 2 líneas de tiempo, pongo 2 pirámides. Si es que hay 3 líneas de tiempo, y así sucesivamente hasta que voy unificando todo en un solo final, ¿no? Entonces empiezo desmenuzando poco a poco la historia hasta que la voy extendiendo a su máximo esplendor y de ahí ya la vuelvo a reducir en una síntesis hasta el final. ¿Y estás pensando escribir más adelante novelas? Las novelas son un poco complicadas porque normalmente cuando yo he escrito, sí he escrito novelas, pero me salen muy largas, a veces quizá muy tediosas a mi parecer. Quizá todavía me falta madurar más en el género de las novelas. Por ahora voy a seguir con los cuentos cortos, pero no descarto en algún momento hacer una que otra corrección a las que ya tengo y ver de publicarlas. ¿Y qué tan acogida sientes que ha tenido tu primera publicación? Bueno, Los Sueños de Morfeo ha tenido bastantes comentarios positivos. Varios amigos lo han comprado, me han hablado acerca de varias historias, ¿no? Como Por mi arte hasta la muerte, ¿no? Que es una historia bien similar a la de Clifford Styles y bueno, puedes ver una semejanza. Y también otros personajes que también cambio de nombre, me dicen, pero esta es la historia de tal, ¿no? Solamente que adaptado un poco a la modernidad, ¿no? Y bueno, siempre detrás de cada historia hay un referente, ¿no? Entonces lo que yo siempre digo es que, claro, yo estudio bastante el contexto en el cual yo voy a entrar, ¿no? Como en la historia de Supay, ¿no? Que también es un artista que que antes era una especie de psicópata que después se rehabilita, ¿no? Un agente de la línea roja de Lampa, ¿no? Que después se rehabilita a través del arte, ¿no? Y son esa clase de fenómenos sociales que suceden a través de cierta clase de valores intangentes, más que nada cualitativos, que yo plasmo y mis amigos me van diciendo, no, oye, lo plasmaste bien, lo hiciste bien, ¿no? Sí me parece que ha tenido una buena acogida. Sí, es como que cuando uno ya suelta la obra, está adquiriendo vida propia, ¿no? Porque pueden ver cosas que tú no imaginabas. Sí, haberlos puesto ahí. definitivamente. ¿Con algún cuento? Sí, definitivamente me han dado muchas apreciaciones, sobre todo estaba dibujado, ¿no? La historia de la musa que se aparece ante el artista y después la ve encarnada, ¿no? Y es como soñar a la musa antes de pintarla, ¿no? Interesante concepto, ¿no? Cómo funciona eso, ¿no? Cómo funciona desde una musa imaginaria y cuestiones así, ¿no? Y de ese me han dado bastantes perspectivas distintas, porque es justamente la historia que es más fidedigna a lo que es la inspiración artística, ¿no? Claro. Y que después se la traspasa a su hija. Bueno, es el sueño de todo artista, ¿no? Que se le presente la mujer que claro, bueno, claro, no me gusta hablar de la musa como una mujer, en este caso sí fue así, ¿no? Pero en el caso, en realidad, o sea, lo que hay detrás de ese cuento es que la musa es el sueño, ¿no? Pero que sueñe y que haya esta coincidencia tan, digamos, mágica, por así decirlo, en la realidad, ¿no? En la cotidianidad, en lo realista. Puedes entender de que ahí es donde hay un toque un poco de ficción, ¿no? O sea, que difícil que le toque esa, ¿no? Pero definitivamente como ya al final cuando ves cómo se le transmite a otra generación el mensaje, ¿no? Puedes entender un poco que hay una consecuencialidad en lo que vienen a ser los actos de
de cada personaje, ¿no? Y cómo es que la sorpresa sucede, ¿no? Pero sí, definitivamente me dijeron como, esa sí no me la venía a venir, ¿no? Como una sorpresa, algo especial, ¿no? Pero de hecho sí es un caso que me lo han contado, de otro artista que me lo han contado, que lo he digamos, traspasado a un léxico más, digamos, futuro. Estaba ubicado creo que un año un poco más, 2030 y pico, una cosa así, ¿no? Entonces, futuro cercano, cosas así, ¿no? Jugando un poco también con las fechas. Álvaro, y ahora en esta parte de la entrevista me gustaría conocer, sé que en estos meses, aparte de haber estado promocionando tu obra, en el museo, también has estado innovando, digamos, de algún modo en el sector artístico con esta nueva propuesta que es Noches de Pintura y Vinos. Bueno. Pintura en vivo. Sí, bueno, son como talleres que siempre se hacen para lo que es, digamos, compartir la experiencia, ¿no? Que también sean personas que nunca han pintado, sienten que no pueden hacerlo, se den cuenta de que en realidad sí es posible. Y es algo muy, digamos, directo. Vas y nosotros te incluimos los materiales, empiezas desde cero una pintura, logras resolverla, ves el paso a paso y tenés la guía mía, ¿no? Que también como profesor, y también yo llevo otras personas que también tienen habilidades blandas suficientemente competentes para poder transmitir las enseñanzas que hay, ¿no? Con el material didáctico, luego ves cómo las personas se le abren los ojos cuando ven sus obras, ¿no? Y también con el vinito, y eso va amenizando la noche, es una manera también de que también se suelten las energías y también una manera de tomar alcohol de manera sana, ¿no? O sea, no de una manera desbordada y exagerada, ¿no? Sino de una manera más cualitativamente alta, que también comparta con el arte una experiencia vivencial que ya te puedas llevar a casa con tu cuadro hecho por ti mismo, ¿no? Entonces, más o menos ese es el objetivo, accesibilizar el arte a otras personas. Y hacer algo productivo con los efectos del vino. Sí, también está bueno aprovechar, porque también hay que aprovechar de todo. Sí. Y también estás en la curaduría. Sí, la curaduría y la gestión cultural, bueno, son mis colectivos que voy organizando. Ya este año voy organizando 3 colectivos. Empecé con uno de 10, luego escalé a uno de 15 y ahora ya me fui con 34. Entonces uno primero fue en Heraldos Negros, otro fue en Tierra Baldía y el último ha sido en Juan Parra del Riego, junto con una bipersonal que hice con Tricia Cáceda acá en Casa Tomada, que esa fue espectacular también porque fue donde pude lucir lo último de mi producción. Normalmente en las colectivas es difícil mostrar un cuadro tuyo siendo tú el organizador. Hay que entrar con bastante humildad, ¿no? Y entonces aquí en la bipersonal siquiera pude tener el lujo de entrar a lo grande junto con Tricia, ¿no? Que Tricia también, dicho sea de paso, Tricia Cáceda, ¿no? Vale la pena mencionar de que ella es también gestora cultural y me ha ayudado en todo este proceso también. ¿Y qué proyectos para el 2026? Bueno, vamos a seguir con las colectivas para visibilizar el arte y revalorizar a los artistas, para también que haya una mayor accesibilidad del público al arte. Vamos a seguir haciendo los eventos del Paint and Wine, pero también vamos a estar activando diferentes talleres de acuarelas, talleres de acrílicos y pintura al óleo, que vamos a estar haciendo dependiendo del material, dependiendo de la dinámica, si que se hace o por sesiones o por workshops, ¿no? O por sesiones sería más que nada la pintura al óleo porque demora en secar, y workshops de acrílico y de acuarela también podrían estar. Eso lo estamos por evaluar todavía, pero todavía se nos viene la agenda de verano y también tenemos sorpresas que van a venir a lo largo de los locales que ya he separado con anticipación. Y es una vida bastante activa la que llevas, ¿no? ¿Cuál dirías que te ocupa más tiempo? La gestión cultural, por lejos, sí, la gestión cultural es... Aunque mira, yo en los libros me puedo perder un montón de tiempo. Yo podría escribir, una vez escribí por 48 horas seguidas sin parar. Sí, fue espectacular. Bueno, después vi que tenía como 10 Coca-Colas por ahí tiradas, 4 cajetillas de 20 y no había comido nada. Y entonces dije, bueno, ya es hora de hacer algo para poder ser... Claro. Sí, claro, sí, pues, ¿no? Como amanecen
como amanece por inmediato hasta la muerte, pues, ¿no? Que amanece así, ¿no? Tirado en el piso, ¿no? El chico. Pero bueno, sí me parece que la escritura sí me puede llegar a absorber de una manera mucho más grande. ¿Pero por qué? Porque la escritura es algo mucho más, digamos, íntimo que yo tengo, ¿no? En la pintura, al fin y al cabo, también me puedo meter de esa manera, pero ya tengo una mecánica de trabajo, digamos, paso por paso. Entonces, simplemente ya sale un poco por default, ya sale en el mismo bloque de tiempo, dependiendo del formato de la pintura. Pero cuando escribo no hay mucho formato, porque después tengo que releer y ver si es que quito, pongo, cómo refraseo, algunas frases que no quedan bien, quizás no sonó como el personaje que es, etcétera. Entonces, puedo quedarme un montón de tiempo pensando en eso y releyendo, y también con los referentes. Después me empiezo a abrir mi biblioteca y se empieza a soltar las letras, ¿no? Empiezo a leer y el tiempo vuela. Pero en lo que es la gestión cultural sí es una cuestión de que sí tengo que presentar el proyecto, tengo que presentar la cuestión y tengo fechas que cumplir. Entonces, como hay un cronograma que seguir, hay un plan de acción, entonces eso sí es el plan inmediato, es lo que más me absorbe porque es el plan inmediato. Pero definitivamente a lo que más me podría dedicar o sea, con largo aliento es a la escritura. Mencionaste tu biblioteca. ¿Cuál es el autor que uno podría encontrar más, del cual uno podría encontrar más libros en tu biblioteca? Bueno, Germán Gess va a estar ahí siempre, ¿no? Ya mencioné a Julio Ramón Ribeiro, Cortázar va a estar ahí de todas maneras. Bueno, filosofía como la de Sartre, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, vas a encontrar bastante de Darío Staffenhaber, que es un argentino, creo que no he pronunciado bien el apellido porque es rarísimo, ¿no? De filosofía a martillazos. Muy bueno. Y bueno, bastantes libros de época también. Sí, vas a encontrar un poco de todo, en verdad. Un poquito de todo. Sí, hasta Sábato vas a encontrar también. Tengo también la colección de Sábato. Bueno, podría seguir así. Pero sí, vas a encontrar un poquito de todo. ¿Y de libro digital nada? No tengo muchos digitales. Todavía no me he metido en eso, todavía no. Pero bueno, en lo que viene a ser las colaboraciones con otros colegas que venden esos poemarios, ponen en PDF o lo que sea, ya normal. Se aplica, ¿no? Ya lo compro y me lo pasan por WhatsApp y de ahí no sé dónde está el archivo. Entonces sí, siempre prefiero el libro en físico porque al menos el libro en físico sí puedo como ubicarlo, ¿no? Y has conocido, bueno, conoces también personas vinculadas al mundo artístico de la pintura y ahora también personas vinculadas a la escritura. Uh-huh. ¿Qué grupo te parece más divertido? Bueno, en la pintura hay bastante versatilidad. Uno nunca sabe con quién te vas a encontrar en la pintura. Pero en la literatura sí puedes un poco predecir o sea, la personalidad de la persona que está al frente tuyo, ¿no? Digamos que los artistas plásticos un poco que se camuflan más camaleónicos, qué sé yo, ¿no? A veces te puede parecer una persona muy buena onda, pero después de nada, pucha, se le cruzan los chicotes y un poquito que quién sabe, pues, ¿no? No quisiera como que decir ningún calificativo específico, ¿no? Pero podría ser que sí son más espontáneos en algún momento, ¿no? El lector es un poco más meditativo, ¿no? Más calmado, más... siento que tienen un mantra diferente, un zen diferente, ¿no? Un poco que la espontaneidad del pintor quizá lo hace un poco más impulsivo, quizá podríamos hacer, y quizá más introvertido al escritor, al lector también podríamos decir algo así. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros en el programa. Y quisiera que invites a tus seguidores en el arte a también descubrir tus cuentos, en Los Sueños de Morfeo. Bueno, acá estoy presentando Los Sueños de Morfeo gracias a la editorial Barba Negra, ¿no? Donde también van a poder encontrar algunas cuestiones tipo ilustraciones que tengo, ¿no? Que son ilustraciones que se han hecho especialmente para estos cuentos, ¿no? Son un lado mío que no van a ver normalmente porque normalmente van a ver mis pinturas más abstractas, ¿no? Entonces acá van a poder ver un manejo en la tinta china que estoy dándole que es diferente, ¿no? Entonces pueden ver diferentes expresiones mías más realistas, más surrealistas, hasta incluso juego con los test de Rorschach, con los test de psicología y cuestiones así, ¿no? Como verán, es un libro que no es muy gordo, es un libro fácil de leer, es una lectura rápida y ágil,
creo que lo pueden disfrutar. Claro que siempre plus 18 para todos, siempre mayores de edad, porque tiene ciertas escenas que son fuertes, como escenas también que involucran actividades que no son recomendables para la literatura infantil. Pero bueno, en todo caso, les recomiendo que siempre vengan acá a Casa Tomada para poder encontrar los ejemplares, ¿no? Y también me pueden contactar a mí directamente. Cualquier cosa, espero que también me puedan dar una opinión acerca de lo que lean, si es que llegan a leer el libro, me gustaría mucho. ¿Y tus próximos libros ya están terminados? Todavía estoy avanzando, el tiempo de Cronos está ya en proceso, pero ya está como que ya sé qué temática va a ir en cada sección del cuento. Sí. ¿Cuántos cuentos vas a componer el tiempo de Cronos? Algo de 10, alrededor de 10, y después vamos a ver cuáles califican o no para ser publicados. Eso ya lo vemos, claro, entre tú y yo, pues, ¿no? Porque bueno, de todas maneras repetimos con Barba Negra. Sí, de todas maneras, eso sí, sale de todas. Eso es lo que quería. Bueno, gracias a la verdad. Muchas gracias.